Y bien, acá nuevamente con ustedes con la segunda parte de lo que titulamos la semana pasada, Reforma de la Constitución ahora. Lo que parecía de alguna manera casi una utopía y poco apropiado porque vivíamos en las urgencias entre la pandemia, la enfermedad, la muerte, la pandemia económica, etcétera. Nos parece que estudiando un poco más la situación es el momento de hacer la reforma. Fue una propuesta del gobierno actual, pero tiene algunas puntuaciones. Es una reforma parcial de la Constitución que, si son bien utilizadas, nos da la posibilidad exactamente de que esto mejore y se convierta verdaderamente en una república. Cuestiones puntuales como la falta de apoyo que tuvo el personal de salud, que hoy, la verdad, ha puesto lo mejor y son los que están más expuestos a la muerte, sobre todos los que están en las terapias, y no han recibido ningún tipo de apoyo en términos de equipos de bioseguridad, aumentos de sueldo, sino retenciones y falta de privilegios cuando deberían ser los privilegiados para que esto marche mejor durante una pandemia. Eso lo podríamos haber evitado, por ejemplo, si la auditoría de la provincia hubiera funcionado como tiene que funcionar una auditoría. No que el que te audita sea elegido por el que debe ser controlado y encima tenga privilegio, una cosa realmente impensada para una democracia. Además, esto en el contexto de que ya las constituciones han sido en este sentido reformadas y no funcionan más así. Ni qué decirles de lo que vendría después, en caso que un auditor no haya hecho su trabajo, que no es solamente Salta Capital, tiene que auditar también las intendencias, obviamente. ¿Qué pasa en el interior de la provincia? ¿Qué pasa en San Martín? ¿Qué pasa en el Valle de Siaca? ¿Qué pasa en Rosario? ¿Qué pasa en Cerrillos? Eso no debería ocurrir. Pero también, si pasa, tampoco es juzgado, porque lo que debería ocurrir a nivel de la justicia no está pasando como debería ser. Precisamente entre los puntos que se ha tenido en cuenta y que en esta reforma parcial hay que tener en cuenta, ¿por qué los jueces de corte a perpetuidad? ¿Por qué son elegidos como están siendo elegidos actualmente? Es muy oscura toda esta gestión de los jueces de corte. La población quiere saber qué es lo que hacen y encima con tantos privilegios, tanto ellos como los auditores. ¿Por qué los gobernadores tienen que perpetuarse en el cargo y los vicegobernadores y además tener toda la familia nombrada? Eso es de público conocimiento y si no, vamos a Cerrillos, La Poma, el Valle de Sianca, donde el intendente después pasa a ser diputado y ni qué decirle a otros municipios. Eso es evidente que ahí hay un sistema de parentesco que se posiciona en el poder y que en realidad su objetivo no es representar al pueblo. Yo creo que se representa a sí mismo y especialmente a sus propios intereses. En fin, esto y otros temas después del corte con nuestros auspiciantes. I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that Moratoria Municipal 2021. Accede a descuentos de hasta un 100% en el pago de intereses tributarios y una reducción del 50% en multas. Incluye todos los impuestos municipales y multas por infracción vencidas al 31 de marzo de este año. Por consultas de monto adeudado y pago virtual, ingresa a armsa.dgrmsalta.gov.ar. Por planes de pago, acércate al Centro Cívico Municipal con turno previo. Municipalidad de Salta. your dreams came true. Guess she gave you things. Y bien, acá nuevamente, porque no se fueron,
Estamos con María. ¿Cómo estás, María? ¿Cómo estás, Graciela? Graciela Lena, desde San Martín, Fernando Lardié y Gonzalo Guzmán Coraita, que nos van a dar una visión panorámica sobre estos temas que quedaron pendientes. Especialmente me pareció muy lindo todo lo que aportaron ustedes, Graciela, con el sistema de representación federal. Lo federal en Argentina, les diría que me parece que o ha sido espasmódico o no funcionó. Ni qué decirle el aporte que hizo María Pistone en relación al sistema de parentesco y cómo se está estudiando si es en primero o segundo. La verdad es que esto es vergonzoso porque... Y también lo que decía Fernando sobre cómo deben ser, que es en lo que yo le pediría que se explaye, cómo deberían ser elegidos estos auditores. Y también otro temita que no quiero que se me escape, que esta reforma de la Constitución tiene que empezar a regir ahora, no dentro de 10 años, porque todo este esfuerzo que están haciendo es para que esto mejore ahora, que es lo que pide el pueblo. Bueno, adelante Graciela Lena, que quedó con algo pendiente, y sellando el programa anterior. Bueno, en realidad quería hacer una breve reseña sobre los aspectos que se vinculan a lo municipal y que han sido llamados a ser revisados en esta oportunidad. La ley que fija los puntos de la reforma establece cuáles son los criterios a tener en cuenta para constituir un municipio. Actualmente se requieren 1.500 habitantes estables en una localidad para que esa localidad constituya un municipio. Tenemos, por ejemplo, aquí en San Martín, concretamente hoy, la situación de la localidad de Coronel Cornejo. Coronel Cornejo actualmente se estima tiene una población superior a los 6.000 habitantes y aún no es municipio. Para ser municipio debería haber una ley de la legislatura provincial que establezca que se trata de un municipio porque responde a las condiciones que el artículo 170 de la Constitución establece. Pero en la práctica esto suele demorarse y genera en la población de estas comunidades cierto malestar, porque en general los recursos se administran desde la intendencia, se beneficia a la localidad en la que tiene asiento el intendente, y no siempre los fondos que deben ir a estas comunidades donde existe un delegado se aplican de manera adecuada. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso de Coronel Cornejo ha habido manifestaciones y voluntad de que se respete lo que está establecido. Aquí, en esta ocasión, será posible revisar cuál es el número necesario, y existe también quien opina que a veces no se trata solamente de un tema de número de habitantes, sino de distancia. En la provincia de Salta tenemos pueblos que por estar alejados de la ciudad en la que reside el intendente, reciben de la intendencia muy poca atención, lo mismo del Consejo Deliberante. Entonces, son cuestiones a debatir. Esto es lo que tiene de interesante la oportunidad, porque nos va a dar chance de poder entre distintos referentes poder encontrar fórmulas que sean más adecuadas. Después está el tema de cómo se integran los consejos deliberantes, cuál es el número de miembros del consejo deliberante que van a ser elegidos. Y esto también llama a la reflexión. Hoy la provincia tiene 343 miembros de consejos deliberantes, o sea, concejales que se renuevan cada 2 años. Es un número muy, muy importante. Y en la actualidad
ellos duran en su mandato solamente 2 años y son reelegidos en su totalidad cada 2 años. Con lo cual, bueno, aquí tenemos otro tema de debate. Hay opiniones que indican que ellos deberían ser elegidos o sea, deberían tener un mandato de 4 años, similar al que tiene el intendente, y que esta elección pueda tener lugar en forma simultánea con la elección del intendente, que coincide con la elección del gobernador, ¿no es cierto? Y por último, las condiciones de elegibilidad, o sea, qué condiciones debe tener un ciudadano de determinado municipio para acceder a ocupar el cargo. Bueno, estos son los 3 aspectos que habrá que analizar, y recalco la importancia que tiene la condición de concejal, porque entiendo es el embrión de la democracia. Allí empieza la formación de los dirigentes políticos. Y si tuviéramos consejos deliberantes fuertes, con jóvenes que estén dispuestos a integrarlos y a cumplir su rol en función de lo que dice la ley, mejores serían aquellos candidatos que llegan a ocupar cargos como diputados, senadores y gobernantes de la provincia. A mí me parece que es una célula clave que debe ser mirada con mucho respeto y mucha prudencia. Muchas gracias, Graciela. Sobre todo este tema de la alternancia, que es una puntuación fuerte. Yo le quería pedir, nos quedan 10 minutos creo de programa, a Fernando, un poco más, tenemos un poco más, a Fernando que abra el sistema de elección de precisamente los auditores, donde creo que hay un nudo fuerte de descontrol y de falta, y casi te diría de clandestinidad. Fernando. Los auditores, que querés que me refiera a Estela, porque es la misma forma de designación que tendría el ministro de Corte. ¿Querés que solamente me refiera? Porque yo quería hablarle a doña Rosa, aquel empleado rural que no conoce, porque si nosotros hablamos en términos jurídicos, sí nos van a entender los abogados, pero que pretendemos que llegue al común de la gente, aquel trabajador rural que va a tener un juicio en contra de su patrón. Si tiene ese conflicto laboral en contra del patrón, si ese patrón designa a un amigo de él como juez, lo más probable es que ese asunto judicializado se lo resuelvan a favor del patrón, ¿sí? Y con mayor razón, sí, para que continúe el mandato tiene que ser renovado por el patrón. De la misma manera, a ver, si un policía tiene un accidente de trabajo y hace un juicio a la provincia de Salta, o una maestra rural hace un juicio a la provincia, al Ministerio de Educación, y en su caso después llega también por elevación al gobernador, o los enfermeros o los médicos hacen un juicio también al Ministerio de Salud y también llegan al gobernador, lo más probable cuando lleguen a la Corte es que pierdan ese juicio, porque los ministros de la Corte, que son la cabeza del Poder Judicial, son designados por el gobernador, con acuerdo del Senado. Es el gobernador el que elige a la persona de su entorno, ya sea por amistad, parentesco o nada, porque los conoce y entonces me parece que se entendió cuál es el sentido. Ahora, nosotros proponemos, más allá de algunos matices, tanto, bueno, específicamente en el tema del Poder Judicial, que sean designados por concurso público de antecedente y oposición, convocados por un consejo que le llamamos de la judicatura, puede tener otro nombre, integrado por un representante de los jueces, un representante del Ministerio Público, un representante de cada uno de los colegios, del colegio de abogados, pero por cada distrito, ¿sí? Por cada distrito. Después, un representante de cada una de las universidades nacionales de Salta y la Católica de Salta, un representante de las asociaciones civiles intermedias, cuyo objeto sea la defensa de la democracia, y 2 académicos, que podrían ser 3, 2 académicos con especialidad en Derecho Constitucional de fuera de la provincia, y quizás uno, si por ejemplo se quisiera convocar a una persona para ser ministro de la Corte con especialidad en penal, bueno, que sea convocado un académico de fuera de la provincia, de un
especialidad en penal. Y sin injerencia ni del gobernador ni del legislativo. Entendemos que por ahí la legitimidad provendría de la convención constituyente, ¿sí? Del poder constituyente derivado, pero esto es más técnico de última, con un acuerdo del Senado, pero sin injerencia del Ejecutivo. Y en el caso de los auditores, de la misma manera, también a través de un concurso público de antecedente y oposición, convocado por un consejo que podría llamarse de fiscalización, integrado también los auditores, proponemos, yo personalmente entiendo que debería también haber un ingeniero, porque el ingeniero también tiene conocimiento en obras públicas, más allá de que la auditoría tiene sus técnicos, pero podría estar integrado por un abogado, un contador y un ingeniero, o especialistas en auditoría, y ser nombrados a través de un concurso público de antecedente y oposición, integrado por un representante de cada uno de los colegios profesionales interesados, uno de la Universidad de Salta, uno de la Católica de Salta, uno de una asociación civil también intermedia, cuyo objeto sea la defensa de la democracia, y 2 personas de fuera de la provincia que vengan a integrar este concurso, ¿no? Ahí habría ya mucho más independencia, tanto en el control de los actos de corrupción del Ejecutivo como en el control de la hacienda pública, porque esto que decía Graciela es importantísimo, porque si no el gobernador está decidiendo si le da fondo o no a los municipios de conformidad a cómo votan las leyes que él quiere que salgan a su antojo. Entonces, bueno. Me parece brillante la propuesta. Hay temas que quedarían, mi pregunta realmente, ¿qué es este tema de los fueros, privilegios que los tienen las auditorías? ¿Por qué habrían de existir los fueros? ¿Por qué habrían de existir los privilegios? Los fueros nacen en la Edad Media, nacen en los reinados y en las monarquías. Ha pasado el tiempo. ¿Cuál es la explicación para estos privilegios? ¿Por qué los ciudadanos, los empresarios, los que arriesgan su capital para que haya comida en el mundo que hoy falta, no tienen fueros ni privilegios? Y resulta que tenemos funcionarios que, además de todo lo que ya dijimos, entre ellos el sistema de parentesco, donde están encriptados, les diría, encriptados, grupos de poder que se protegen entre ellos y se tapan los delitos, encima tienen estos fueros. ¿Cuál sería la opinión, por ejemplo, de María, de Gonzalo, que los veo acá? María, si te parece. Bueno, en principio, la historia esta de los fueros, estaba la necesidad en su momento de garantizar, cuando la democracia era muy incipiente, justamente la independencia y la posibilidad de que cada poder controle a otro poder con total independencia sin sufrir presiones externas, o sea, que un poder no sea controlado o limitado por el otro poder. Pero bueno, nosotros ya maduramos, ya la democracia tiene una evolución suficiente para que estos temas también comencemos a replantearnos, porque no estamos en 1810, ni siquiera en 1853, cuando se hace la primera Constitución. Hay otras cuestiones, como por ejemplo, el periodo en que funcionan los poderes del Estado. El poder ejecutivo funciona los 365 días del año, mientras que el Poder Judicial tiene una feria de todo el mes de enero más mitad de julio, y ni hablemos del Poder Legislativo, del periodo de sesiones. Entonces son instituciones que en su momento tuvieron un motivo, una razón, y con la evolución de la democracia, la sociedad, yo creo que hay que ir revisando esas instituciones. Y por eso estoy de acuerdo en lo que dice Gonzalo, cuando uno llama a una reforma constitucional, que es necesario porque la sociedad va evolucionando, entonces no podemos seguir teniendo la misma norma fundamental por los siglos de los siglos, pero también tenemos que escuchar a la sociedad y ver cuál es la demanda de la sociedad en este momento. En este momento todos estamos de acuerdo que la sociedad pide rendición de cuentas, entonces hay que mejorar la auditoría. Todos sabemos que la sociedad
pide a gritos justicia, hay marchas por justicia en toda la provincia, sobre todo se ve aquí en Capital porque los medios apuntan acá, pero en cada lugar, un poco más grande, un poco más chico, hay crímenes que son impunes. Entonces está pidiendo un fortalecimiento de la justicia, que para nosotros no tiene nada que ver con darle un mandato eterno a los jueces de la Corte. Para nosotros pasa por tener los mejores jueces, como decía Fernando, los seleccionemos por concurso para que lleguen los mejores. Y también la sociedad pide caras nuevas, renovación de la dirigencia, pide limitación de los mandatos. Y esta es la oportunidad que todos tenemos de participar, porque los convencionales los vamos a elegir para cada departamento. O sea, acá Capital elige sus convencionales, Güemes elige sus convencionales, Orán elige sus convencionales, San Martín, donde está Graciela, elige sus convencionales, y es necesario que la sociedad, esta demanda social, la vuelque en esos convencionales que está eligiendo. O sea, que se interiorice de la reforma, que conozca quiénes son los candidatos, qué convencionales le aseguran que van a responder a esa demanda de limitación de mandatos, de rendición de cuentas, de respuesta oportuna de la justicia y eficiente. Ya basta de impunidad, basta de crímenes, de desapariciones de personas sin ninguna respuesta oportuna. Acá aparecen cuerpos de niñas cada X cantidad de años, no se investiga a tiempo. Entonces es necesario reformar la Constitución para tener mayor institucionalidad. No solamente de niñas, hay algunas leyes y hay algunos juicios, como por ejemplo el de violencia de género, en donde muchos hombres han sido injustamente acusados por oportunistas o por personas desequilibradas, en donde hay una justicia que es absolutamente lenta, que no responde en tiempo y forma y en donde existe total corrupción. Y a mí me parece que si se empieza por los jueces de corte, que es a donde finalmente llegarían apelando, si se empieza al menos por los jueces de corte, porque creo que no son los únicos temas en donde hay que ponerse firme para garantizar la independencia y que reaccione y que vuelva a vivir la justicia como tal y se haga justicia donde no existe. Bien, este y otro tema que creo que vos, María, y lo invito también a Gonzalo que participe, y a todos ustedes, el sistema de parentesco en primero o en segundo grado y todo lo demás favorece la injusticia y favorece la corrupción. Genera, les diría, un manto de oscuridad donde debería haber una rendición de cuentas. ¿Qué opinan ustedes? Sí, efectivamente, ¿no? Por eso la importancia de que lleguen los mejores a cargos como jueces de corte, como auditores, que demuestren que son los mejores, luego de pasar un proceso de concurso público y de antecedentes, donde sean evaluados por un jurado totalmente técnico e independiente, ¿no? Recién hablabas de los fueros, y Dolores explicaba la razón histórica de este instituto, pero, digamos, tenemos que ver ahora la realidad institucional y demás, y si los fueros son justificables o no hoy en nuestra realidad. Y pienso, por ejemplo, en el compromiso que el Estado argentino tiene asumido al firmar la Convención de Lucha contra la Corrupción, ¿verdad? En donde es obligación de los Estados implementar todas aquellas medidas efectivas para, digamos, que no sea posible la impunidad. Y sucede que en Salta los fueros han sido utilizados justamente para garantizar impunidad. Exactamente. Yo no he visto a ningún gobernador acusado por un delito que haya sido llevado a tribunales a una declaración indagatoria. Se han escudado a través de los fueros y han evitado ir a tribunales a rendir cuentas. Yo creo que si hay un reclamo social es por luchar contra la impunidad y de exigir transparencia y exigir rendición de cuentas, ¿no? El Poder Judicial, digamos, está como objeto de reforma, la designación de la Corte y demás. Y la Corte, estoy seguro, es el órgano más opaco que tenemos en nuestro sistema. No rinde cuentas, no sabemos cómo gasta los recursos que se le asignan, no sabemos cuánto cobran los jueces de corte.
de ser transparente, hemos tenido que iniciar una acción de amparo contra la Corte para saber cuánto ganan los jueces de Corte. Yo creo que en la historia judicial de Salta no existe antecedente de que se haya demandado a la Corte de Salta. Y bueno, y eso habla a las claras de cuál es el compromiso que tienen quienes ocupan cargos en la Corte con respecto a la República y a la transparencia, ¿no? Sobre todo porque tenemos vigente una ley que exige transparencia a todos los poderes del Estado, está vigente hace 1 año y medio y no ha sido reglamentada todavía, que establece que el derecho que tiene un ciudadano de entrar a una página de internet de un poder del Estado y saber quiénes son los empleados que trabajan en ese poder, cuánto cobran esos empleados y los funcionarios, conocer las declaraciones juradas de esos funcionarios y demás. Es una norma que está vigente pero que no se cumple. Yo creo que por ahí pasa, digamos, la necesidad y lo que la gente ve, ¿no? Del poder. Hay una grieta grande entre el sector público y entre la gente, y está dado por esa falta de confianza que está alimentada por esa falta de transparencia, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes. Ha sido realmente un placer compartir este programa con ustedes y sobre todo probablemente los vuelvo a invitar. Nos queda un año largo y los próximos, porque este programa tiene muchísimos años, así que seguirá obviamente a disposición de todos estos excelentes panelistas que hoy nos acompañan. Gonzalo dijo, no existen antecedentes de que hayan sido juzgados los jueces de corte. A mí esta frase me impacta en relación al silencio que tiene el ciudadano argentino que no reclama por sus derechos y desconoce absolutamente su propia Carta Magna, su Constitución, y no hace valer los derechos. Esta es una pregunta para ser respondida desde el lugar a veces de la salud mental, porque creo que así no vamos a tener jamás una república. El estado de confort y esa intoxicación en la que vive tal vez el ciudadano que ya da por perdido el derecho que tendría que tener a que se cumpla la ley. La gente ha entrado en un estado de conformismo con lo peor, casi les diría, ¿no? Y mi invitación es a que precisamente ustedes, chicos, que siempre están presentes en este programa, y todos los ciudadanos despierten, porque esta es la oportunidad para que vuelva a instalarse la república que ya perdimos hace un tiempo atrás. Muchas gracias a los panelistas. Gracias a vos. Muchas gracias, Estela. Gracias a vos, Estela. Muchas gracias. Y a ustedes, nuestra teleaudiencia, por acompañarnos como siempre. Hasta la semana que viene. I got that sunshine in my pocket, got that good soul.